Me van a disculpar que estoy como un poco afónico, no sé si me escuchan la voz, como trato de forzarla, la siento como que tuviera poco volumen, Para ¿sí? nada, profe, está todo Pero perfecto. gracias, gracias. En caso de que Miel me con limón, escucharan. profe. No, está bien, Gracias. profe, se le escucha bien. Excelente. Muy bien, entonces vamos a comenzar y vamos a ver ayer estuvimos viendo algunas provisiones, algunas cláusulas y algunas exclusiones. Ahorita vamos a ver algunas disposiciones que tienen que ver propiamente con la renovabilidad de pólizas. Lo que es la renovación. Ahí viene el Open Enrollment. Sí. Y todos, ¿verdad? O sea, todos los que están en salud ahorita están como renovando. Pues ahí es porque es importante esta cláusula. Precisamente porque se acaba el año y empieza un nuevo contrato. Ujú. Entonces tengo que renovar a mis clientes porque son los que me están generando un ingreso mes a mes. Por eso es importante la renovabilidad. Déjenme pasar esto por acá. Profesor, eso también está en vida también, ¿no? Porque las personas renuevan cada año también, ¿no? El seguro de vida. Depende, si es una póliza renovable anual o anual renovable, sí se renueva anual, pero si son las de término, pues pueden ser a 5 o 10 años, Exacto. ¿verdad? Ujú. Y no Ah, hay ¿cómo una no? fecha de apertura. No hay una fecha de apertura. Salud es del 1 de enero al 31 de diciembre, el contrato. En cambio, vida funciona diferente. Entonces, vida depende cuándo empezó. Si son 20 años, pues son las de término, ¿verdad? Que vida entera es para toda la vida. No necesito renovarla. ¿Me explico? Entonces, veamos acá. Voy a sacar el lapicito solo para tenerlo acá y subrayar. El seguro de salud no es de naturaleza permanente, ¿verdad? A diferencia de los seguros de vida y anualidades, y por lo tanto, las pólizas de salud contienen una amplia gama de disposiciones de renovabilidad que permite a la aseguradora cancelar el seguro de salud. ¿En qué? En diferentes puntos durante la vigencia de la póliza. Porque tiene que cuidarse. Miren, el riesgo de vida no es el mismo que de salud. Una póliza de vida, pues bueno, el riesgo más alto que tiene una empresa en una póliza de vida es el valor nominal, que es el beneficio De muerte. de Ok. muerte. Bueno, saben que en algún momento, porque es al final lo más seguro que tenemos, ¿verdad? La muerte. Entonces, en algún momento, si continúa pagando su seguro, pues va a tocar pagar beneficios, pero hay mucha gente que empieza pagando y a mitad del camino deciden cancelar. Eso pasa mucho, ¿verdad? Entonces, ese es un ganar para la empresa. En cambio, las pólizas de salud, la mayoría de personas que compran una póliza de salud es porque necesita usar el seguro de salud, ¿verdad? Muchos, ¿verdad? Que la vista, que servicios dentales, que esto, bueno, ahí vienen todos los complementos. O sea, entonces es una póliza que se está usando constantemente, ¿sí? Tengo que usarla. Yo no le cambio aceite al carro a diario, pero sí le tengo que echar gasolina constantemente, ¿verdad? Entonces, en los seguros de salud es algo que se utiliza constantemente. Entonces, los costos son elevados y pueden venir reclamos de diversas razones. Por lo tanto, los contratos de salud son extensos, ¿verdad? Y se cuidan por todas partes. Por eso dice que se pueden renovar en diferentes puntos. ¿Y cuál es el objetivo de una renovación? ¿Por qué le dan tanta importancia a la renovación? Para que no se quede sin seguro, Eso es para el sin cliente. cobertura. ¿Sí? Eso es para el cliente, pero en la renovación, la aseguradora aprovecha a hacer ajustes al contrato Ujú. Para ganar y más dinero, ¿no? Aumentar, anexar. Aumentar o sea, aumentar la póliza aumentar para ganar la más dinero. prima. La prima. Aumentar la prima, ¿sí? Que normalmente pasa en una renovación, que la prima va, Aumentar. esa es palabra Incrementar. clave, esa es palabra clave y es de examen, ¿sí? Entonces, el asegurado generalmente puede cancelar la póliza en cualquier momento, eso no hay ningún problema, ¿verdad? Pero las pólizas pueden ser canceladas por la aseguradora si no se paga la prima dentro del periodo de gracia. Entonces existen 5 clasificaciones de la renovabilidad. Veamos aquí cuáles son. Voy a ponerlas. Vamos a ver estas tres primero. Tenemos las pólizas cancelables. Bueno, las pólizas cancelables de naturaleza son prohibidas o ilegales en la mayoría de estados, para empezar, ¿sí?
Porque una empresa no puede estar cancelando solo porque sí tengo, pues ya no te quiero asegurar y punto, ¿sí? Esa es una póliza cancelable. Dice aquí puede ser rescindida o cancelada por el asegurado o el asegurador, ¿verdad? La disposición de renovabilidad en una póliza cancelable permite a la aseguradora cancelar la póliza ¿en qué momento? En cualquier momento. El momento. O sea, es decir, ustedes tienen su póliza de salud y de repente se la cancelaron, solo porque sí. Eso es ilegal en la mayoría de estados. Pero esa es una cláusula, ¿verdad? Una disposición de renovabilidad o una póliza cancelable. Las pólizas cancelables también le permiten a la aseguradora, ¿qué dice aquí? Aumentar la prima. Aumentar la prima. Esas son preguntas de examen, ¿sí? Este es el único tipo de renovabilidad donde la aseguradora puede cancelar en cualquier momento. Una póliza cancelable es que en cualquier momento la aseguradora la puede cancelar sin problema, ¿verdad? Pero este tipo de renovabilidad es ilegal en la mayoría de estados. Está prohibido. Profe, pero sale mucho en los exámenes que yo he hecho en los, ¿cómo se llama? Los simuladores. Los simuladores. Pero se puede poner como respuesta, o sea, si es, Sí, es si una es cláusula que ilegal, ¿en existe. qué caso funcionaría este término de póliza cancelable? Que no pague ¿Por, la prima por qué motivo una aseguradora puede cancelar la póliza en cualquier momento? por Bueno, fraude. por falta de pago de prima o por fraude, ¿sí? Ok. Si una aseguradora le permite el contrato cancelar el seguro en cualquier punto de la póliza, se considera que la póliza es. Cancelable. Esa es pregunta de examen. No sé si la han visto, ¿verdad? ¿La puede repetir, profe? Ah, sí está la cláusula. Sí, no, pero dice, ¿cuál de las siguientes permite a la aseguradora cancelar el contrato en cualquier punto o en cualquier fecha de la vigencia del contrato? Y esta, póliza cancelable. Una póliza cancelable, ¿sí? Que le permite a la aseguradora cancelarla en cualquier punto. No importa. ¿Por qué? Porque es cancelable. Es que la voy a cancelar en cualquier momento. Es una póliza cancelable. No sé si me voy a entender o si me explico con la pregunta, que es una pregunta típica de examen, ¿sí? ¿Cuál de las siguientes permite al asegurador cancelar la póliza en cualquier punto de la vigencia del contrato? Claro, él lo está diciendo la pregunta. Una póliza cancelable, ¿verdad? Entonces, el cliente está cumpliendo con su prima, está cumpliendo con todo, pero pues de repente la empresa la canceló, ¿sí? Entonces sabemos que eso es ilegal, pero la cláusula existe y por lo tanto vienen preguntas de examen y debemos de responderlas, ¿ok? No están preguntando si es ilegal o no, están preguntando cuál le permite al asegurador cancelar la póliza en cualquier momento, una póliza cancelable. Ese es un tipo de renovabilidad. El segundo y el tercero son muy conocidos, ¿sí? Opcionalmente renovable y condicionalmente renovable. ¿Cuál es la diferencia uno y otro? Que también pueden venir en el examen. Dice, la Sí. disposición de renovabilidad en una póliza opcionalmente renovable le da a la aseguradora la opción de terminar la póliza en la fecha especificada del contrato. ¿Qué significa esto? Que si la póliza tiene una cláusula opcionalmente renovable, cuando llegue la renovación, la aseguradora va a ver, ok, esta persona ha reclamado mucho, la verdad es de que es un alto riesgo, mejor no se la voy a renovar. Es decir, la aseguradora tiene la opción de renovar o no renovar, ¿sí? Esa es opcionalmente renovable, que tiene la opción de elegir, o sea, tiene la opción de si renovar o no renovarla, ¿verdad? Dice aquí, le da la opción de terminar la póliza en fechas especificadas en el contrato. Entonces tiene esa opción de elegir sí o no continúa. En cambio, la condicionalmente renovable significa, esta va muy de la mano, ahorita vamos a ver con otra, ¿sí? Una póliza condicionalmente renovable permite a la aseguradora terminar la cobertura, pero solo en caso de una o más condiciones establecidas en el contrato.
¿Y cuáles son esas condiciones? Acá lo menciona. Están relacionadas cuando el asegurado llega a una cierta edad o pierde un empleo remunerado. Entonces, simplemente le dicen, bueno, te doy la cobertura con la condición que si llegas a los 65 años, ya no te la voy a renovar. O si te quedas sin trabajo, no te la puedo renovar porque el riesgo es muy alto para mí. Entonces, eso le da la opción a la empresa de poder terminarla en caso de que pase alguna de estas situaciones, ¿sí? Entonces, tenemos opcionalmente renovable o condicionalmente renovable. Opcional es que tengo la opción de si renovar o no renovar. Condicional es que te la voy a renovar con la condición que si llega a pasar esto o esto, yo puedo decidir si renovarla o no. No sé si me doy a entender hasta acá la Sí, diferencia. muy, muy claro. Gracias. Gracias, María, ¿sí? Ok, espero que quede claro, ¿sí? La que es opcional y la que es condicional. Veamos estas siguientes. Bueno, esta es la más común y la que viene por default en el examen, ¿verdad? Dice la cláusula o la póliza renovable garantizada. En una póliza renovable garantizada, la empresa puede Hacer renovar Aumentar la prima, profe. aumentar la prima. aumentar la prima, ¿sí? Una póliza renovable garantizada quiere decir que yo la tengo del 1 de febrero, perdón, de enero al 31 de diciembre. Termina, automáticamente se renueva para el siguiente año. Automáticamente se renueva, solo que la prima va a ser Aumenta. más alta, ¿verdad? En cada una va a ser más alta, va a ir aumentando, ¿sí? Aquí va a ser más Pro- alta. profe, pero tiene que haber un nivel de un estoque, porque es alta y alta todos los años, van a quebrar la gente. Sí, obviamente los costos están regulados, ¿sí? Hay regulaciones y no es de, miren, muy probablemente no les suba, pero si hay personas que de repente les aparece fueron 30 veces al médico, ¿sí? Es lo mismo que un seguro de auto. Si una persona chocó 10 veces en el año, no creo que el siguiente año sigan pagando lo mismo, Ujú. No, ¿sí? Todo va a depender de los Del uso, profe. riesgos, ¿sí? La empresa siempre va a evaluar los riesgos y va a ver, ok, esta persona es demasiado arriesgada, entonces el riesgo muy alto, entonces sí vamos a aumentar la prima. Entonces va a depender de varios factores, no solo porque sí hay, bueno, la vamos a subir, porque muchos de ustedes, yo les aseguro que muchos de ustedes quizás tienen pólizas y a veces no les ha subido, tienen 2, 3 años de tener y no le han cambiado la prima, La del ¿verdad? esposo mío sube a cada rato, Ujú. profe, por mí. Sí, o sea, depende nuevamente el uso que le demos, ¿verdad? Yo les digo, miren, conozco una persona cercana, bueno, es familiar de mi esposa. Esta persona tuvo seguro de salud toda su vida. Desde más o menos los 22 años empezó a compró su seguro de salud y llegó a la edad de 63 años. Y por X razón no le pudieron cobrar la prima. Él no se dio cuenta. Le mandaron notificaciones y él ni siquiera las vio. Se venció el periodo de gracia y cancelan la póliza. A los 63 años, es decir, toda una vida teniendo la póliza y por un error no se la pueden renovar. A los 63 años él pierde su seguro y cuando lo quiso renovar, lo siento, ya no aplica. Es mucho riesgo para la empresa. ¿Me explico? Entonces, la empresa siempre va a buscar protegerse, ¿sí? Contra estos riesgos. Para eso son las cláusulas, ¿verdad? Para eso se protege con el contrato, porque el que tiene que cumplir con el contrato, ¿quién es? ¿El cliente o la empresa? El La seguro. aseguradora, la empresa. La La empresa. empresa Eso quiere decir que los contratos son renovable garantizado. Unilateral. Unilaterales. Unilateral. unilaterales. Unilateral. Unilaterales, ¿sí? Los contratos que los establece o los realiza una sola parte se conocen como
Unilateral. Unilateral. No. Adhesión. Contratos de adhesión, ¿sí? Contrato es. Un contrato de adhesión es que solo una de las partes influye o desarrolla el contrato, ¿sí? Que en este Ujú. caso es la empresa. Por eso los contratos de adhesión se constituyen como un tómelo. Tómalo o déjalo. Estas son mis condiciones. Yo estoy asumiendo el riesgo y estas son mis condiciones. O las tomas, O las dejas. ¿sí? Entonces ahí es donde están los nombres de los contratos. Entonces vuelvo y repito, mire, la cláusula renovable cláusula de renovación en una póliza renovable garantizada especifica que la póliza debe renovarse siempre y cuando se paguen las primas, ¿verdad? Hasta que el asegurado alcance una edad específica como 60 o 65 años. Las pólizas renovables garantizadas normalmente tienen una prima Cada vez mayor. cada vez mayor. Puede que no le suba, pero igual la aseguradora necesita protegerse y dentro de la cláusula renovable garantizada se establece que tiene libertad para aumentar la prima, Aumentarla. porque tiene que protegerse, ¿sí? Entonces dice, ok, te la voy a renovar, pero con la condición de que si llegas a los 65 años, ya no te la voy a renovar. Entonces, porque la cláusula renovable garantizada no, es un contrato legal, entonces no pueden decir, te la voy a renovar cada año, solo que la prima va a ser mayor. Ah, sí, llega a los 70, 80 años, ahí dice que tú la vas a renovar y entonces tiene que protegerse. Recuérdense que la aseguradora es la única obligada a cumplirlo. Entonces, pone esta cláusula renovable garantizada, que te garantizo, si me pagas la prima, yo te la renuevo. Pero esta cláusula está condicionada con la otra cláusula, que es condicionalmente renovable. Es decir, te garantizo la renovación todos los años, con la condición que si llegas a cierta edad, termina el contrato. ¿Y qué pasa después, profe? ¿Qué pasa después? El Después, seguro social, si la persona llega, porque recuerden que estas son pólizas privadas, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué pasa después? Medicare, retiro. Medicaid, ¿verdad? O seguro grupal, ¿verdad? Una persona puede tener su seguro grupal, pero las pólizas individuales son las que tienen esa limitación, ¿sí? Un seguro grupal, una persona de 80 años puede entrar a un seguro grupal, Sí, Sí, sí. claro. ¿Le van sí, a pedir pruebas de asegurabilidad? No. No, no no. le piden pruebas de asegurabilidad. ¿Por qué? Porque se evalúa el riesgo del grupo. Entonces ahí no pueden discriminar. Si tiene 80 años, lo tienen que asegurar, ¿verdad? Entonces, pero si compra una póliza individual y llega a cierta edad, las aseguradoras se limitan a ya no dar cobertura después de esta edad. Entonces, es donde entra Sí. el gobierno, ¿sí? Donde entra Medicare. Si no cumple los requisitos, es triste y lamentable, pero ustedes pueden ver muchas personas que tienen 70, 75, 80 años y tienen que salir a trabajar y no tienen un seguro de salud. Porque, ¿verdad? Y nosotros en el mercado hispano podemos ver mucho eso. Gente que no llena los requisitos para contratar un seguro. Entonces no tienen otra de que aguantarse y si no, pues van de vuelta al país, ¿sí? Cuando se topan con una enfermedad. ¿Es una realidad? Sí. Y sé que ustedes han visto a muchas personas que les toca hacer eso, ¿verdad? Que no tienen opción y no Profe, y pueden pagar. nosotros como agente de seguro, ¿cómo nos podemos proteger para algún día de esta situación? O sea, es decir, ¿hay alguna póliza que se pueda, o sea, uno va viendo para no llegar a esta situación algún día? O sea, algún consejo que usted, Ay, sí, profe, porque yo desde que para entré todos, aquí ya estoy preocupada. claro, para todos en general, como usted lo administraría, ¿no? Es algo importante. Es que, miren, lo que sucede que, miren, ¿qué pasa? Una póliza de salud, recuérdense que una persona de 70, 80 años es más frecuente el uso del seguro de salud, ¿sí? Por Correcto. eso que la mayoría de aseguradoras, hay aseguradoras que pueden seguir pagándolo, o sea, si traen su seguro ya de años, les permiten continuar, ¿verdad? Solo que la prima va a ser, miren, es una forma indirecta al final. Perdonen, pero es la realidad. Es una forma indirecta de la aseguradora obligar al cliente a que la cancele. ¿Por qué? Porque ya empieza a aumentar la edad, entonces le empiezan a subir la prima. Y lamentablemente una persona ya jubilada o retirada, pues no tiene los recursos necesarios para pagarla y dice, optan por
Y he visto gente que ha optado por cancelar su póliza, ¿verdad? Que quizá les permiten, pero la prima va subiendo y llega un punto donde pues es imposible seguirla pagando para la jubilación que tienen, entonces tienen que desistir de la póliza y se quedan con Medicare. Y Medicare, recuérdense que el Medicare es un seguro de salud por derecho, ¿sí? Si yo he cumplido con mi parte, pago impuestos y estoy legalmente en Estados Unidos, tengo derecho a reclamar el Medicare. Y el Medicare es un seguro de salud que lo provee el gobierno y que se complementa con Los empresas gastos privadas. médicos mayores, Empresa privada. Con las empresas empresas privadas, que son privadas, los Medicare. médicos, ¿verdad? Ahí es donde entra el Medicare. El problema es que personas que no tengan papeles y llegan a cierta edad, no podemos hacer algo. ¿Por qué? Porque la industria le pide. Profe, La perdón, seguridad, ¿no? O pero sea, ese es el mercado de nosotros. yo conozco Le pide una señoras prueba de así. seguridad. Perdón, ahí tengo tres, creo que me hablaron tres personas. No alcancé a ver. Yo conozco un señor, profe, que él tiene 75 años Ujú. y a mí me da pena con él porque Non fare così che si sente él todavía tiene que salir a trabajar para poder mantenerse él, la esposa y pagar renta. Y aquí en este país, si tú tienes no tienes un año viviendo aquí trabajando, más de 5 años tienes que tener aquí en el estado de Pensilvania para que te den Medicaid. Y lamentablemente a él no tiene ayuda. Me da pena. ¿Sí? Entonces, igual, gracias por compartirlo, pero Medicaid es una opción. Es decir, que si no puedo, pero Medicaid igual necesita estar legalmente en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque recuérdense que los seguros es una realidad, es triste, y no me voy a meter a discutir este tema, ¿verdad? Pero es triste, pero los beneficios son para personas que están legalmente en Estados Unidos. Entonces, ahí donde el gobierno los va a limitar, ¿verdad? Si no tiene papeles, hay algunos gap o complementos que les permite a las personas comprar con el IT number o con pasaporte, ¿sí? Pero ya cuando hablamos de edad avanzada, no se van a querer, las empresas no se quieren hacer cargo por los altos riesgos, ¿verdad? Profe, y una anualidad. Una anualidad la pueden comprar, pero la anualidad lo que les va a dar es una jubilación, Bueno, pero está bien. ¿sí? Pero Una recuerden que jubilación. estamos hablando de seguros de salud. Exacto, exacto. Pero como Úrsula dijo que nos puede proteger, Ujú. yo estoy Entonces, pensando en una anualidad. Sí me la Sí, pero venden. la anualidad tenía que haber pagado desde tiempo antes. la anualidad sí la tuvo que haber empezado a pagar O desde... sea que ya yo no entro para una anualidad, profe. Claro que sí, todos podemos comprar una anualidad. Incluso yo lo hablaba hoy con Mari, ¿verdad? Creo que está por acá, ¿no? Una anualidad, si una persona tiene, qué sé yo, 65 años, puede comprar una anualidad con prima única inmediata, pues le empieza a generar beneficios de inmediato, porque son inversiones, pero recuerden que las anualidades y los seguros de vida son instrumentos financieros. Profe, ¿y la anualidad en qué edad es que empieza a pagarse, a recibir los beneficios? Después de los 59 años y medio se pueden recibir beneficios sin penalización del 10%. Sí, estoy por aquí, profe. Estábamos hablando de ese mismo tema, que hasta yo voy a comprar una a mi edad. Yo voy a comprar una anualidad. Lo mismo ¿Sí? digo. Las anualidades son bien interesantes, ¿verdad? Hoy tuvimos una sesión ahí con Pero Mari. ¿cuánto puede costar una anualidad, profe? Profe, aproveche y véndasela ahí y ya gana su comisión. Es que yo estoy alto riesgo, entro, profe. Miren, ¿cuál es el riesgo de una anualidad? El tiempo de vivir muchos años. Sí. Ajá. Pues bueno, es lo contrario en seguro de vida. El problema es con el seguro de vida. Si soy alto riesgo, pues un seguro de vida me va a poner limitaciones. Pero la anualidad no, la anualidad son instrumentos financieros. Yo pago para que me genere intereses y la anualidad, recuérdense que es una composición de primas más intereses. Ujú. Si nos da tiempo, ahorita vamos a ver algunos planes de retiro, ¿sí? Si nos da tiempo. Pero Está bien. comprendamos esto, porque, claro, o sea, todos estos productos son para el retiro, pero son financieros. En cambio, estos son servicios, son pólizas de salud, que es Ujú. diferente. Y ahí es donde, claro, podemos tener más dinero, pero ¿para qué? Para pagar directamente el hospital. Pues me toca ir a hacer el examen y me toca pagar 3,000, 4,000, 5,000.
Tengo una persona que conocemos que se lastimó, no tenía seguro, se lastimó un dedo, ¿verdad? Se hizo una cortada grande, yo lo he mencionado, ¿no? Y fue al hospital, le pusieron 8 puntos, 8 puntitos en la cortada. Y la facturita le salió a $1,000 cada punto, ¿sí? Fueron 8,000 y fracción de dólares la factura. Qué deprave. O sea, demasiada grosería, profesor, por favor. qué abuso, sí. O sea, de verdad que es un abuso aquí en este Entonces, país con la medicina. sí, o sea, los servicios son, lamentablemente, son costosos. Entonces, Si te montan en el helicóptero, la eso vida es entera carísimo. No, pagando. muchacha, ¿y la ambulancia? Ujú. Sí, yo tengo un familiar de mi esposa que lo montaron en helicóptero y se lo llevaron de emergencia. Eso fue en California. Creo que la factura le llegó por $65,000. No, mi amor, que va, yo me regreso para mi país. Entonces, vamos nuevamente, ¿verdad? De por qué las pólizas de salud tienen que cuidarse por todos estos riesgos. Porque los servicios médicos son costosos, son caros. O los pago de mi bolsillo o los paga la aseguradora. Y la aseguradora sabe que son caros y por lo tanto dice, ok, yo los voy a pagar, pero me tengo que cuidar por cualquier riesgo. No va a ser que por algún lado me metan gol. Entonces Mire, tiene que profe, yo cuidarse. tengo un amigo, y disculpe que lo ataje, Ujú. que la esposa le dio cáncer en Venezuela y él tenía seguro internacional y ella se hizo todo el tratamiento aquí en Estados Unidos, $3 millones. Y él tuvo que pagar, a pesar de tener el seguro internacional, $500,000. Ujú. Tuvo que pagar él. Que es un deducible. Pero demasiado, Dios mío, mucho Sí, dinero. el Menos deducible mal que es el pago. tipo tenía, Sí, pero es el mucho deducible es pago. dinero, demasiado. Es así, ¿sí? Es así. Es curioso. Miren, voy a hacer un paréntesis solo porque me recordé ahorita lo que me ¿Y decía qué Lorena. pasa si él no hubiera tenido los $500,000? O Bueno, sea, pero es que los Se tenía queda eso con una y deuda. demás. Miren, normalmente lo que pasa es de que tienen que hacer un convenio de De pago, pago. ¿verdad? Y se queda pagando. ¿Qué pasa con todos esos reclamos no pagados de los hospitales? Pues los tiene que Ujú. resolver el Los gobierno. pagamos nosotros, ¿no es, profe? Con los taxes. Con los taxes. Solo me Sí, o sea, imagino que lo dividen entre la población de Estados Unidos. sí, Y al salimos final, al final lo a paga un la persona. centavo. Sí, al final lo paga la persona porque todas esas deudas que no se pagan, no cobradas, no pagadas, se las dan al gobierno. El gobierno las absorbe. Ahí vienen los bonos del tesoro y todo eso que son inversiones, ¿verdad? Que se pueden Ujú. hacer, pero entonces el gobierno las absorbe. Pues todas esas deudas van para el gobierno, ¿sí? Ujú. Y ahí nosotros pues invertimos y se van pagando esas deudas, pero las personas cuando entran, vamos a suponer que no tiene papeles o vino acá alguien y de aquí se puso malo y no pagó, simplemente se fue, el problema va a ser cuando quiere ingresar otra vez, ¿verdad? Yo Entonces sé ahí de va a una ser el problema. muchacha que dio a luz aquí, se fue. Y cuando quiso regresar a los 3 años, inmigración la devolvió. Ajá, Le dijo, tú ahí no va puedes el problema. entrar si tú tienes aquí un muerto con el hospital de un parto. Pues eso está todo registrado. Ajá. Está todo registrado. Entonces, gracias, Lorena, por compartirlo, ¿verdad? Eso es lo que pasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema es así. Por eso, ahí nos damos cuenta de la importancia de los seguros, ¿verdad? Y el mercado en que nosotros estamos. Así de sencillo. Por eso, vuelvo al tema. Veamos. Digo que las cláusulas de renovación garantizada, como lo menciono, ¿qué es lo que va a hacer la aseguradora? Simplemente va a Aumentar la prima. ¿verdad? Luego tenemos las cláusulas no, las pólizas no renovables. Una póliza no renovable, ahí viene una pregunta donde dice una persona está buscando un seguro que le provea cobertura mientras encuentra un nuevo trabajo. ¿Qué tipo de póliza le podríamos recomendar? No No renovable, que es a renovable. corto plazo, ¿no? temporal. Una póliza no renovable, que son pólizas a corto plazo o pólizas temporales que van de 3 meses a 12 meses. ¿Sí? Es decir, que estas pólizas simplemente son como desechables, ¿verdad? Ujú. Se emiten, terminan y se cancelan. Entonces, ¿qué le podríamos recomendar a una persona que busca cobertura temporal? Pues bueno, una póliza a corto plazo que tiene una cláusula no renovable. Y luego encontramos las cláusulas. Ojo que esta sí o sí es pregunta de examen. Las cláusulas no cancelables, que van en pólizas no cancelables. ¿En qué consiste una póliza no cancelable? Estamos atrapados contigo, no podemos cancelarla, no podemos aumentar las primas, Ujú. no podemos hacer nada, no podemos Una hacer nada, estamos discapacidad. atrapados. No puede ser modificada. No puede ser modificada
incluso si el cliente deja de pagar la prima. Y ojo, dice incluso si deja de pagar su prima. Entonces, y esa es pregunta de examen, ¿cuál de las siguientes le permite al asegurado mantener su póliza vigente incluso si deja de pagar la prima? Discapacidad, ¿no? No, póliza no cancelable. Sí, Póliza no pero es cancelable. cuando hay una discapacidad. Ah, bueno, Es sí, que la también. pregunta está hablando de una póliza no cancelable, o sea, no dice no cancelable, pero se refiere a una póliza no cancelable. Dice cuál de las siguientes le permite a un asegurado mantener su póliza incluso si deja de pagarla. Y yo sé que cuando habla de que no la pago, pero tampoco me la pueden cancelar, es una póliza no cancelable. Por eso dice estamos atrapados contigo. Dice aquí, miren, una póliza no cancelable no puede cancelarse ni pueden aumentar las primas bajo ningún, o sea, no pueden, ¿verdad? Aparte de alcanzar una edad específica o el no pago de primas. Las disposiciones no cancelables se encuentran comúnmente en pólizas de... Ingresos por discapacidad. A ver, ¿por qué motivo me pueden cancelar una póliza? Por Le- falta de pago de Falta prima. de pago. Pero Falta de esta prima o cláusula fraude. y por fraude que la pueden cancelar, ¿verdad? Ese va a ser motivo de disputa siempre en cualquier momento. Pero si yo dejo de pagarlas y aún así no me la pueden cancelar, es porque la persona está... Discapacitado. Discapacitada. Discapacitado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se activa la cláusula renuncia o extensión de prima. Ujú. ¿Se recuerdan que la vimos en discapacidad? Entonces, Ujú. raramente se usan en pólizas de gastos médicos, que normalmente tiene que ver con discapacidad. Las pólizas no cancelables no se pueden cambiar en ninguna manera por la aseguradora. A veces hasta cierta edad, siempre que se paguen las primas, ¿verdad? O sea, dice, estamos atrapados contigo, no podemos cancelarla, no podemos aumentar las primas o cualquier otro cambio para inducir la cancelación. Esto es común en pólizas de... Discapacidad. Discapacidad. Profesor, tengo una pregunta. María. Renuncia de la prima, renuncia, ¿es Ajá. lo mismo que no cancelable? ¿Es lo mismo? No, no es que sea lo mismo, son términos diferentes, pero que en algún punto del contrato se conectan, ¿sí? Porque la cláusula renuncia prima, miren, hay una preguntita que alguien creo que me la mandó estos días que tenía duda, ¿sí? Me la mandó por chat, y me dice, tengo duda con esta pregunta, y dice, ¿cuál de las siguientes no se considera una póliza de terceros? ¿Sí? ¿Qué es una póliza de tercero? Denme ejemplos de una póliza de terceros. No sé si Una han... No póliza sé, que acreedores, profe, otras personas. Los acreedores, una Ajá, póliza de deudas, ajá, una póliza de empleado clave, es ajá, una póliza para un niño, que es una ajá. póliza juvenil, es una póliza de terceros. ¿Qué significa una póliza de terceros? Que el asegurado es un tercero, pero el dueño, el pagador, es el que está Eso es pagando la otra prima, persona. Una es anualidad también, ¿no? una anualidad, puede ser también. Podría ser que Dígame. el esposo paga ya sea el seguro de vida o la anualidad y le paga para la esposa y la esposa sería el tercero. Sí, Mm, por eso miren, ¿cuál de las siguientes no se considera una póliza de terceros? Esa preguntita la podrían encontrar y dentro de las opciones viene beneficiario principal. El beneficiario no tiene nada que ver ahí. claro. El beneficiario lo único que va a hacer es recibir el beneficio, pero póliza de tercero es que uno es el pagador y otro es el asegurado. Ujú. Entonces, en el caso de un menor, el menor es el asegurado, pero tiene que tener un pagador. En el caso de un empleado clave, el empleado clave es el asegurado, pero la empresa es la El propietaria. pago. Esa es propiedad de terceros, ¿sí? Entonces, en una póliza no cancelable, ¿verdad? Por eso tiene que ver con discapacidad, no la pueden cancelar porque si la persona queda discapacitado y la persona es el pagador, automáticamente renuncia al pago de primas. Mismo. Entonces, ¿qué sucede? Y ahí viene otra pregunta de examen. ¿Qué sucede en una póliza por discapacidad si el asegurado deja de pagar las primas? Le empiezan a descontar de su valor en efectivo. ¿Qué pasa? Simplemente, si tiene valor en una póliza de vida, él queda discapacitado, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Que su valor en efectivo sigue creciendo, solo que a un ritmo
más lento. Más lento. Más lento. ¿Por qué? Porque tiene interés compuesto y el interés compuesto, aunque yo deje de pagar, pues los intereses me generan intereses y los intereses me generan más intereses. Ese es el interés compuesto, ¿verdad? Entonces simplemente sigue creciendo, solo que a un ritmo más lento. Y esa también es pregunta de examen. No sé quién la ha visto. Yo. Profesor, entonces, ¿cómo sería eso cuando dice que la persona quedó discapacitada en el hospital y tiene renuncia de prima? Y es como que la compañía sigue pagando. Correcto. O sea, porque está discapacitado no puede pagar. O sea, eso tiene que ver con el pagador. ¿Eso ¿Sí? sería renuncia de prima? Eso es renuncia prima, que la persona pagadora o el pagador de la póliza queda discapacitado y como está discapacitado no puede producir y por lo tanto no puede pagar sus primas. Entonces se activa la cláusula exención o renuncia prima. Es decir, que eso tiene que ver con el pagador que renuncia a pagar sus primas porque está discapacitado y la empresa no puede cancelar la póliza. ¿Por Pero qué? cuando él se recupera de la discapacidad se tiene que poner al día, ¿no, profe? No, no tiene que pagar las primas vencidas, Ok, pero sí tiene que seguir pagando. ok. Sí, ¿Sí? es verdad. Hay una pregunta con una respuesta de esa, que solamente mientras está discapacitado y después sigue pagando. Y solo se renuncia a la prima cuando está totalmente Totalmente discapacitado. Ajá. está parcialmente discapacitado. No, Ahí solo es tiene que total. empezar a pagar. Correcto, solo cuando está totalmente discapacitado renuncia al pago de las primas. Por eso recuérdense que la cláusula, ¿por qué motivo no pueden cancelar una póliza? Bueno, por discapacidad, ¿verdad? Porque ahí deja de pagarla. ¿Por qué? Porque la póliza, la cláusula no cancelable, no se pueden aumentar las primas, no se puede cancelar, no pueden hacer nada, incluso si deja de pagar las primas. ¿Por qué? Porque están atrapados, porque es una póliza no cancelable, que simplemente no se puede cancelar. No sé si me doy a entender. Sí, profe, sí. Esa va relacionada ya con la discapacidad prácticamente. Esta está relacionada directamente con Ujú. la discapacidad, correcto. Ya sabemos que no, ni por qué. Ok, vamos a ver entonces el proceso de suscripción, ¿verdad? De la gente, que eso es una partecita que la hemos... Y yo eso me lo sé perfecto, pero en el examen la confusión es horrible. Yo me caí ahí, profe. Ujú. Ojo, no es la primera, gracias Lorena, sí, pero no es la primera. Yo he visto muchos resultados que en estas partecitas, si ustedes miran, hay una liñita que dice proceso de suscripción o proceso de registro de póliza, ¿no? Que normalmente es una barbita que está hasta abajo. ¿Por qué? Porque la dejamos desapercibido y trae preguntas de examen. Entonces veamos el proceso de seguros o emisión de póliza. Entonces, a ver, el proceso, pregunta de examen, el proceso que la gente hace, el proceso de solicitud que la gente hace, se conoce también como, Clasificación de riesgo. correcto. Lo que nosotros hacemos en el proceso de solicitud o de suscripción se llama clasificación de riesgo. ¿Nosotros clasificamos el riesgo? La aseguradora. La aseguradora. Ayudamos. Llenamos la solicitud, pero la aseguradora se encarga. A ver, voy a Ayudamos a cambiar. reducir el riesgo. Ayudamos en el proceso, pero no ayudamos a reducir el riesgo, porque el riesgo lo tiene el cliente, no sabemos qué riesgo es. Lo que nosotros hacemos es ayudar a clasificar y hay 4 clasificaciones que ahorita las vamos a ver. Pero entonces lo que nosotros hacemos como agentes en el proceso de solicitud se conoce como clasificación de riesgo. Y la responsabilidad principal del agente son 2 cosas. ¿Cuáles son? Que está en pregunta de examen. Llenar la solicitud y cobrar la prima. Dar la solicitud Y cobrar la prima. y cobrar la prima. Punto. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Esa es nuestra responsabilidad como agentes. Entonces, bueno, dice, el proceso de suscripción es otro método para selección de riesgo, ¿verdad? El proceso utilizado por una compañía de seguros para determinar si el solicitante es o no asegurable, ¿verdad? El asegurador utiliza varios tipos diferentes de información para determinar la asegurabilidad del individuo. Eso se llama... Clasificación de riesgo. Entonces, lo que nosotros hacemos en el proceso de suscripción se conoce como clasificación de riesgo. El proceso de suscripción, ¿verdad? Lo que es el proceso de aseguramiento implica revisar y evaluar la información sobre el solicitante y establecer al individuo según los estándares, pautas de la aseguradora, ¿verdad? Las tarifas de las primas, etcétera. Cuanto mayor sea la póliza,
más exhaustivo y diligente será el proceso de suscripción. Entonces, vean, ahorita vamos a ver las más frecuentes, pero lo que nosotros hacemos en el proceso de suscripción se llama clasificación de riesgo. Dicho está, nosotros no clasificamos el riesgo. Nosotros ayudamos a proporcionar información al sistema para que el sistema clasifique el riesgo y el sistema nos va a decir de cuánto es la prima que debe de pagar el solicitante. Porque nosotros cuando vendemos un seguro le decimos, ok, tu prima queda de tanto, ¿sí? Entonces, ese proceso se conoce como cuando nosotros le decimos al cliente, mira, tu prima es de $40, eso se conoce como, alguien que me diga, esa es una pregunta Clasificación que, de riesgo, porque estoy dándole el precio de la prima no, dependiendo No, de repita la pregunta, pues. a ver, creo, está confuso. cuando nosotros le decimos al cliente, tu prima es de $40, ¿con qué derecho lo hacemos? Eso tiene un nombre. Derecho fiduciario. No. No, derecho fiduciario, responsabilidad fiduciaria Responsabilidad cuando los Recibo pagos. condicional, es profe. cuando tienes el dinero. No, el recibo condicional tú se lo Eso es la entregas a... responsabilidad implícita. Esa es la que iba a decir yo. Por Expresa, ahí va, profe. ¿sí? Eso es lo que no es responsabilidad implícita, ¿sí? Es la Expresa. Es autoridad que le da la... autoridad. Recuérdense que con qué autoridad nosotros le decimos al cliente, tu prima es de $40, esa autoridad se llama autoridad implícita. Implícita. La autoridad expresa, la autoridad aparente y la autoridad implícita. No la vemos, pero está ahí. Es decir, que eso es cuando nosotros le calculamos la prima al cliente. Entonces, en base a esa autoridad implícita que no estamos viendo, el sistema nos dice la prima es de tanto. Entonces, con esa misma autoridad nosotros venimos y le decimos al cliente, tu prima es de $40. Esa es la que no se ve, ¿no, profe? En el contrato, la implícita. Y la Esa es la expresa que no es se la ve. que dice la La gente. empresa es la que está escrita. La La que que está dice la escrita en el empresa. contrato. Y la aparente es la que dice el director, ¿verdad? La que dice el director, exacto. Mandó un anuncio y lo publicó, ¿verdad? Y un correo, pero no está en el contrato, pero pues lo hizo público, Ajá. ¿sí? Pero la implícita es la que no vemos, la que está ahí. Exacto. Y esa es, como su nombre lo dice, ¿con qué autoridad nosotros le decimos al cliente, tu prima es de $40? Con la autoridad implícita. Ah, wow, ya. No sé si me va a entender. Y esa es una Sí, posible sí, pregunta de profe. examen. No aparece constantemente, quizá alguien la ha encontrado, pero sí puede aparecer, ¿sí? Es decir, que no es frecuente, pero sí aparece por ahí. Entonces, para que no digamos, esto jamás lo vi, ¿verdad? Porque sí puede aparecer. Ojo, Y expresa es la del director, profe, ¿no? Expresa es la expresa es dicha por las propias palabras del director. ¿Y quién es el director? La empresa de seguros, ¿sí? empresa de seguro. Entonces, esa es la expresa, ¿verdad? La Profe, después yo le implícita voy a y decir la una aparente. pregunta que me salió, que esa sí jamás la había visto. ¿Cuál es, Yasmina? Perdone. ¿Cuándo se aplica el seguro al seguro de vida entera la palabra strike? Denota y te dan 4 opciones. Eso no se me olvidó. Strike. Strike. Ujú. Primera vez que oí esa Yo palabra. también. Esa es, Ni en esa es No me inglés una. me lo salió, a mí no me ha aprendí. salido ninguno. Strike es bolsa de valores, ¿no? Y la respuesta No, Ese dice el que es la término. duración de los pagos de prima. Eso lo busqué ahora en los simuladores está esa pregunta. En el simulador 8, la pregunta 1 es eso. el simulador 8, pregunta 1. Ok, Y voy a revisarlo. No la tengo ahorita en mente, Yasmina, pero si quieren un momentito la podemos chequear y analizarla, ¿sí? Tengo dudas con la palabra. Yo también tengo dos preguntas de simulador, profe, que estoy súper Y confundida. profe, porque a lo mejor Bueno, yo tengo un no se montón. pronuncia La quiero strike, hacer. a lo mejor mi inglés no es el mejor, No, mejor es otro. No tenga pena. Yasmina, hágame un favor. Si me la puede mandar acá por el chat, ¿verdad? Le voy a agradecer. Y Eva, igual, si me manda esas preguntitas para analizarlas en un momentito, me gustaría revisarlas, ¿sí? Ok. Porque sí Yo se tengo las duda mando, con el yo le tema. mando al final una que tengo por ahí. Ok, listo. La pregunta que yo tengo son las dos iguales. Bueno, para mí son iguales, pero tienen las respuestas diferentes. Yo quiero saber por qué. Ok, Pero yo se la voy a ahorita, mandar, profe. ahora, yo la revisamos con mucho gusto al final, ¿sí? Lo que no quiero ahorita es Y alejarme, desenfocarnos. ¿verdad? Desenfocarnos del profe, tema. la palabra que ella ha puesto es la palabra straight. Y a lo que se refiere, acá la veo en el chat, ese es el seguro de vida
puro, straight, de puro, Ordinario. el ordinario, ajá. Yo creo que esa Ok, palabra, ok, yo la escuché straight, ok. pero straight. Ok, straight. Ahorita, sí, sí, sí. Ahorita lo quiero revisar porque quiero ver el Ah, ya contexto. ahora Era sí mi la veo. inglés, seguro. Quiero ver el contexto, solo que no me quiero desviar, pero sí lo voy a analizar ahorita para que lo veamos todos acá en clase. ¿Listo? Entonces, vuelvo acá con el tema. Proceso de suscripción, ¿verdad? Dijimos que cuando le damos una prima al cliente, ¿con qué autorización se la damos? Con la autoridad Autoridad implícita. 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 Le decimos al cliente, tu prima es de $40. Y el cliente dice, ok. Pero de repente la empresa recibe la solicitud y se da cuenta que hay un riesgo que no tomó en consideración. Entonces me dice la empresa a mí como agente, me dice, mira, fíjate que hay un error. La prima no es de 40, la prima es de $65, porque no tomamos en consideración este elemento, ¿sí? O este riesgo. La empresa todavía está evaluando el riesgo, ese se llama periodo de evaluación, ¿sí? Donde tiene la representación en sus manos, ¿se recuerdan? Ujú. Y también el proceso durante el cual la empresa toma la decisión de asegurar o no se conoce como Representación. periodo de evaluación. Vio, profe. Ay, Dios mío. Ojo, por eso le estoy hablando. Miren, la representación es el documento, Sí. pero el proceso, por eso todo esto tiene que ver con el proceso de la gente, que es donde fallamos, Mm. ¿sí? Porque la hoja, el papel, se llama representación, pero cuando la empresa está evaluando la representación, ese proceso se conoce como Periodo Periodo de evaluación. de periodo de evaluación. evaluación. Lo estamos evaluando, ¿verdad? Para saber si aplica o no. Y determinamos de que el riesgo no se tomó en cuenta algún riesgo, por lo tanto la prima va a aumentar. Entonces, si la prima cambia, esto se conoce como, y eso tiene un nombre. Reclasificación, Correcto, Yasmina, ¿sí? Ay, Esa es la pregunta. Esa es la reclasificación. respuesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque se le dijo al cliente, mira, tu prima es de tanto según la clasificación de riesgo. Pero como la prima subió, entonces es porque se hizo una Calificación de riesgo. Clasificación de riesgo. reclasificación. Ahora, si la empresa emite la póliza aquí y después se da cuenta que no tomó algo en consideración, ¿qué va a hacer la empresa? Tiene que honrar el Tiene que contrato. honrar el contrato, Tiene Tiene no que que puede honrar hacer el honrar el nada. Es contrato lo que ya. él ¿Por qué? dijo. Porque ya existe contrato y si emite el contrato no hay vuelta para atrás, ¿verdad? No puede retractarse. Entonces, dice aquí, el proceso de suscripción de aseguramiento implica revisar y evaluar la información sobre el solicitante y establecer al individuo según los estándares y pautas, ¿verdad? Del asegurado para la asegurabilidad y las tarifas de las primas. Cuanto mayor sea la póliza, más exhaustiva. Es decir, que a mayor riesgo para la empresa, más información va a pedir, más profunda y diligente va a ser la información que requiera, ¿sí? Más exigente, porque el riesgo es más alto. Entonces, las fuentes más comunes de información son, ojo, y aquí vienen otras preguntitas de examen. Ujú. Sé que algunos la han visto, ¿verdad? Dice, todas las siguientes son fuentes de información, excepto, no sé si alguien ha visto esa pregunta. Sí, 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 la he visto. informe de inspección, profe. A ver, El todas informe de las- inspección sí forma parte de eso. Y aplicación, informe de asistir. voy a ver si encuentro la preguntita por ahí, ¿sí? Dice, las fuentes más comunes de información incluyen, Aplicación. Ah, de información, ok. ok, ¿la aplicación es una fuente de información? Sí. 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 Sí, La empresa ahí donde va a encontrar toda la información, fundamental, pues, o sea, ¿qué es lo que lleva la aplicación? La información del cliente, nombre, cuánto pesa, qué se dedica, bueno, en base a eso ya tiene una idea. Luego, el informe médico es una fuente de información, Sí. Sí. ahí va todos los riesgos, ¿verdad? Si ha ido Ujú. con el médico, le pusieron una vacuna, lo que sea, ¿sí? Sí. Ahí fue. Asistir a la declaración de un médico es una fuente de información. sí. Sí, estas son fuentes de información, ¿verdad? La declaración de un médico, el informe médico es todo lo que se llena en la solicitud de la sección 2, pero la declaración del médico es cuando se piden pruebas médicas, ¿sí? Entonces el médico hace un informe y lo manda, esa es la declaración del médico.
El MIB, También. También. es el MIB, el buró, ¿verdad? Ujú. ¿Es una fuente de información? Sí, Sí. Sí. Sí, es una fuente de información. Pues es donde va, el MIB lo que hace es recolectar el historial médico del solicitante de los últimos 5 años y le entrega un informe a la empresa. Entonces por ahí viene a, dice, ¿a quién de los siguientes no se le debe de informar que se anulará o que se negará la cobertura de un solicitante? Al MIB. al MIB. Admito. Si alguien ha visto, es una pregunta de examen Sí, también. Sí, sí. porque al claro, MIB no le interesa. En la plataforma de Excel. El Yo MIB la lo vi que ve es la en el información, pero examen no de le interesa lo Pensilvania, de la dan, vuelta. profe. Solo, ¿puedes repetir la pregunta? Claro, dice, cuando la aseguradora rechaza una solicitud, debe informar a todos los siguientes, excepto, y viene al agente, al cliente, MB. no me recuerdo la otra opción, y viene MIB. al MIB. Al MIB, el MIB es un informante. O sea, el MIB, su responsabilidad es, mira, MIB, necesito que me investigues a esta persona. Muy bien. Y me entrega un informe de esa persona. Lo que yo haga con ese informe, al MIB no le interesa. Perdón la expresión, pero no le importa. Al MIB no le importa si yo lo aseguro o no, esa es mi decisión. Pero yo no tengo que, como asegurador, yo no le tengo que devolver una respuesta al MIB y decirle, mira, fíjate, MIB, que no lo vamos a asegurar porque el riesgo es muy alto. Al MIB no le importa. Al MIB su única responsabilidad es Darle Dar La información. información. dar información de salud. de salud. Entonces es una fuente de información médica, ¿verdad? Por eso se Es llama, la 5 la que no entra, profe. ojo, vean, Ojo. Eso sí entra. ojo. Sí, porque un cuestionario. Sí, estos son los cuestionarios El informe de especiales. Ajá, pero el crédito. informe Ahí de entra el inspección estado de también. salud. El El informe de informe de Siete. crédito. crédito. Vean, Siete no ¿cuáles son entra. los cuestionarios siete, la que Ah, el especiales? entra. informe de crédito. Es crédito, profe. Claro. También No, entra. Ahí Tampoco. todos No. entran. Es que todas estas Depende del son monto, fuentes de depende del información. monto a asegurar. es verdad, Profesor, profe. ¿Sí? El Estado profesor nos civil, quiso confundir. Profe, Estado no se civil, puede engañar ya. Gracias. Alguien me está diciendo ahí, Estado civil. Bueno, Estado ese no civil. es un requisito, ¿verdad? El Estado civil no le interesa saber. Ese no es un requisito, pero Ni el tampoco es una número de fuente de hijo. información. Ni, ¿Sí? ni el número de hijos, profe, como salen algunas. Miren, aparece una cuarta opción en esa pregunta, porque todos se me están adelantando y me están asumiendo que alguna de estas es la respuesta, y ninguna de estas es la respuesta, porque todas estas son fuentes de Es fuente de información. información. Los cuestionarios especiales, que son? Cuando ustedes llegan a la sección 2, ¿padeces de presión alta? No, ¿padeces de Ah, diabetes? sí, Sí. Si alguien dice sí, ok, se Se destapa. abren los otra cuestionarios. ventana. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es tu médico? ¿Toma medicamento? Y esos son los cuestionarios especiales, ¿verdad? Luego el informe de inspección. ¿Cuál es el? Es el verificador. ¿Podría explicar la informe de Ese es cuando recaudan todos los datos y hacen el informe de inspección. Correcto. Y eso quién lo hace home office, ¿verdad? Tienen un inspector, un informe, el informe de inspección es donde alguien de home office llama al cliente y verifica toda la información ¿Qué le llegó? Que dio la gente. que dio el cliente, o sea, que está en la solicitud. Quiere ver que todo sea lo correcto para que la gente pues no la haya manipulado. Entonces la verifica, incluso también le pregunta a qué hora lo visitó y qué fecha lo visitó el ¿Y agente. cuántas horas? ¿Y cuánto tiempo? Todo eso va en el informe de inspección. Y luego tenemos el informe de crédito. ¿El informe de crédito es una fuente de información? Sí. ¿Por qué? Porque esto tiene Siempre. que ver con el consumo, el crédito, la moral, la ética de la persona. Y normalmente las aseguradoras piden informe de crédito cuando las coberturas comúnmente superan los 100 mil los 100 dólares. mil. Algunas incluso lo piden desde los 50 mil dólares, pero más común es en los 100 mil dólares. Entonces, y luego, la opción que ustedes encuentran, ¿verdad? Todas las siguientes son fuentes de información, excepto una, Y es algo de informe también. no es informe. Calificado, ¿cómo es? El sexo. Y dice oficina de verificación, Ah, esa no la he visto. ¿sí? ¿Qué es la oficina de verificación? Ok, es la que recauda toda esta información y concluye y dice, ok, según toda esta información, Es viable la asegurada.
¿Es viable o no es viable? ¿Es asegurable o no es asegurable? Y es la que determina si da o no da la cobertura. Esa es la oficina de verificación, ¿verdad? Ellos verifican, ellos no informan. Ellos recaudan toda esta información y concluyen, verifican y dicen, ok, aquí tengo un sí, un no, ¿verdad? Hacen el análisis, pues. Hacen el análisis y ellos son los que determinan si aseguran o no. Esa es la oficina de verificación. Por eso dice, todas las siguientes son fuentes de información, excepto una. ¿Cuál? La oficina de La verificación. oficina de verificación. ¿Sí? Ok. Y esa es pregunta de examen. ¿Ok? Entonces, ¿se dan cuenta por qué fallamos mucho en estos temas? Porque los pasamos desapercibidos. Ajá. Y son preguntas de examen. Entonces, ahí es donde ustedes han visto esa barrita. ¿Por qué ahí salí tan bajo? ¿Sí? Entonces, ahora ya sabemos por qué, ¿verdad? Porque estamos buscando aquí la respuesta y aquí no está. ¿Sí? Exacto. Muy bien. Entonces, veamos cuál es el propósito de la suscripción. Vamos a ver un poco acá de la suscripción. En un segundito. Muy bien. Tenemos la aplicación, ¿verdad? La aplicación es el punto de partida, es donde todo comienza, ¿sí? La fuente básica de información. Y es básica, o sea, ahí empieza todo, porque a partir de acá es donde va a empezar a pedir información si procede, ¿verdad? Utilizada por la compañía de seguros en la selección de riesgos. Aunque la aplicación difiere en una compañía a otra, todos tienen los siguientes componentes. Es decir, que todas las aplicaciones son diferentes, pero la estructura sigue siendo la misma. Normalmente la solicitud tiene 3 secciones. La primera sección es La aplicación. la información Detallada. detallada del solicitante, Cliente. ¿verdad? Información general como su edad, fecha de Fecha de nacimiento, nacimiento, sexo, sexo, dirección, estado civil, ocupación. ocupación, ¿verdad? ¿Cuál de estas no va a alterar la edad? ¿Altera la prima? Sí. Sí. ¿Fecha de nacimiento altera la prima? Ajá. No. Claro. Sí. Está relacionado con la edad. Sí, porque esto va relacionado con la edad, ¿verdad? Ujú. ¿El sexo altera la prima? Sí. No. Sí. Claro, si Sí. pueden tener Sí. toda la Mujer misma y información, pero solo el hecho de ser hombre o mujer, un hombre Claro, siempre porque paga más. Sí, el hombre la mujer tiende a durar el más hombre que el paga hombre. más que la mujer. La La dirección, mujer es menos riesgo. la mujer es menos riesgo, ¿sí? La La dirección dirección no. altera, No, el estado civil altera la prima, Tampoco. la tampoco. ocupación, Sí. Sí. Sí, ¿sí? Sí, ¿verdad? Ujú. Entonces, profe, alteran la. A ver, la dirección sí altera porque hay unos estados más caros que otros. no, o sea, recuérdense que no se refiere en sí al estado, eso tiene que ver con los límites de la cobertura. Acá en la aplicación lo que se va a evaluar son los riesgos, ¿sí? Porque de eso determina la prima, ¿verdad? Entonces, la solicitud es para evaluar El riesgo. el Ok, riesgo. Por eso, ok. recuérdense que el proceso de solicitud se conoce como selección Selección de El de riesgo. de riesgos. riesgo. Entonces, en base a esta información proporcionada, aquí no tiene que ver todavía en qué zona geográfica esté para ver cuánta cobertura, no, eso es ya cuando lleguemos a los beneficios que la empresa va a proveer, ¿verdad? Que ahí empieza la contraprestación. Acá es donde la empresa aquí no ha dicho cuánto va a dar, aquí solo se está evaluando, ¿verdad? Entonces dice, detalles sobre la cobertura, qué tipo de póliza se está proveyendo, qué montos va a Asegurarse. cuáles sean los límites, ¿verdad? Nombre y relación de los beneficiarios, pues eso va acá. Ahí Ya van los vimos, hijos, la esposa, los papás, la mamá, en fin. ¿sí? Con nombre y apellido. Con nombre, ojo, un beneficiario, ¿cuál de los siguientes sería catalogado como un beneficiario, ¿verdad? O correctamente descrito como beneficiario. Y dentro de todas las respuestas aparece, creo que dice Luis Méndez, algo así. Y esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque sabemos que un beneficiario tiene que estar nombrado con Con nombre y apellido. Nombre y y apellido. apellido. Y la relación, ¿sí? Ujú. Siempre. Sí, si es papá, si es mamá, si es hijo o hermano. Correcto. Frente. Entonces no puede ser algo subjetivo. Beneficiarios, los hijos. Y como me dijeron, dice, si aparecen hijos de otros lados, pues bueno, también entran en la colada, ¿no? Entonces, por eso tiene que estar, Tiene que ser específico. tiene que ser específico, ¿sí? Objetivos, ¿verdad? Entonces, otro seguro que el asegurado posee,
¿verdad? Necesita evaluar si tiene otras coberturas. Vamos, esta es una póliza individual, pues quiere ver si tiene un seguro grupal, si tiene Medicaid, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí es donde entra el cobro, Ujú. ¿verdad? Otra información personal, ¿fuma o no fuma? ¿Sí? Exacto. Tiene que decir si fuma o no fuma. Esa ¿Por es Por qué? la el primera Porque tipo pregunta. de riesgo. aquí se clasifica también y esto va a alterar el costo de la prima. Y esto parece tan insignificante, pero puede afectar el pago de beneficios, ¿sí? Si ocultamos la información. Recuérdense que una ocultación se constituye como Fraude. Fraude. fraude, ¿verdad? Si tiene hobbies peligrosos, ¿cuáles? ¿Verdad? También. Si no Viajes. me equivoco, hay una que dice que es senderismo. Creo que es la que hace, creo que sale en el examen. Ujú. El senderismo, esos son avocaciones, ¿verdad? Esos son deportes extremos, ¿verdad? Que se catalogan como deportes extremos y las aseguradoras los cubren, sí, pero las primas van Más Aumentar. a alto. Más. aumentar, ¿ok? Viajes al extranjero, ya lo vimos que sí los cubre, ¿verdad? Pero hacen la pregunta, ¿con qué frecuencia? Ajá. ¿Verdad? Porque quieren evaluar los riesgos. Sí, Y muchas veces hay que especificar a qué país viaja, porque si es un país que está en guerra, como decir Ucrania, y gracias, viaja, César. es Ujú. un viajante frecuente a Ucrania, pues O Hay un riesgo Venezuela que alto, te meten preso, nada más por pisarlo. ¿sí? O sea, estos son riesgos altos. Entonces, toda esa En información. Maracaibo. Ok, tenemos la actividad de aviación. Si es piloto aviador, bueno, sabemos que esto es una exclusión. Servicio militar es una exclusión, ¿verdad? Exclusión. Si ha servido en el ejército y todo, sí o no, ¿verdad? Entonces son preguntas de la sección Dos, uno. 1. Esta es información general, la información, Ajá. la parte 1. Luego tenemos la Pero información. disculpe, son 2 segundos, disculpen que interrumpa. La parte uno vi que la dirección y el que es el estado civil no cuenta entonces. No, no es que no cuente, es que se necesita como información, Más ¿verdad? no, Porque no es riesgo. pero no influye en el riesgo. Oh, O sea, perfecto. no influye en Bien. el costo de la póliza Recuerda para que el estamos momento que se aplique. en la parte de selección y clasificación de riesgos. Ajá. Claro, no influye. Sí, porque está evaluando los riesgos más que todo. ¿Ok? Ah, Jackie, Perfecto. tengo la manita levantada. Profe, tengo Perfecto. una duda. Justamente antes estaba estudiando y ahora, y busqué la pregunta ahorita que estaba, justamente en donde dice nombre y relación del beneficiario. A mí siempre se me ha quedado que va con nombre y apellido y la relación, ¿verdad? Correcto. Ujú. Estoy aquí en la plataforma de Excel y dice, un ejemplo de nombramiento de un beneficiario. Ah, pero dice por clase. Ah, porque Pero esos que me son los explique, sobrevivientes. porque yo lo puse, Ujú. perdón, a los hijos con los nombres, dice aquí, a los hijos nacidos de la unión con Nick Jackson y salen los nombres, David, Es Jennifer, por clase. Jackson. Ujú. Pero no es esa la respuesta. ¿Y cuál es la diferencia de un beneficiario por clase? La respuesta es a los hijos nacidos de mi unión con Nick Jackson. Sí, yo vi esta pregunta también. ¿Cuál es Es, eso de clase? Explíqueme, por favor, si puede ahorita o si no al final. ok, cuando dice por clase, es que va a pagar un beneficio a todos, o sea, es un grupo, ¿verdad? No solo es a una persona, sino es por igual a la descendencia Ujú. del asegurado, pero que estén Igual, vivos. Ujú. ¿Sí? Si uno de esos hijos murió, aunque tenga nietos, no recibe Queda nada, por fuera, ajá. ¿sí? Pero es a los que estén vivos pero, nombrados. pero el beneficio, perdón, profesor, Ujú. pero el beneficio entonces Es por igual. se recalcula, porque Correcto, el beneficio es hay uno menos que estaba calculado dentro de la petición o la solicitud. correcto. Entonces, cuando dice por clase, no importa, vamos a suponer que eran 10 hijos, pero cuando murió el asegurado solo quedaban 7 vivos, pero habían nietos de los 3 que murieron. Sí, porque la pregunta dice algo de vivos. Hola. ¿Mm? Por eso que yo la relacioné de una vez. Ajá. Y Entonces, en una clase que usted dio, usted lo pasa dijo. frío. Es, O eso sea, tiene que profe, ver, que la respuesta está bien a los hijos nacidos de mi unión con Nick Jackson. o sea, a la Por clase. descendencia de él.
O sea, ¿sí? la pregunta dice, un ejemplo de nombramiento de un beneficiario por clase sería, y la respuesta es a los hijos nacidos de mi unión con fulana de tal. Y las demás respuestas no las tienes. Te estoy dando la correcta. Las otras respuestas dicen, al hijo nacido de mi unión con Nick Jackson, fulano de tal, Scott Jackson. Después dice Annette Jackson, que es la esposa, y al final dice a los hijos nacidos de mi unión con Nick Jackson, David Jackson, Jennifer Jackson y Scott Jackson. Y yo le puse eso porque están con nombre y apellido. Pero me Ujú. salió que está errada y que lo correcto es a los hijos nacidos de mi unión con Nick Jackson. Este es un ejemplo de nombramiento de beneficiarios por clase. Ajá. Ese se conoce por, dicho de otro modo, tiene que ver el per cápita, ¿sí? Oh. Que es igual, tiene que ser los que estén vivos nombrados, ¿sí? Entonces, Aquí si está, él es el entonces aquí está asegurado, el entonces nombrado. ponga a sus hijos que están vivos nombrados. No sé si Entonces me... todo está mal, La profe. palabra clase entonces no es clara. Entonces esto no está bien, pues, profe, porque la respuesta dice a los hijos nacidos de mi unión con fulana de tal. Ahí ¿Mm? solamente está el nombre de la esposa, no de los hijos. Solamente dice Sí. hijos A mí nacidos. también me llamó la atención porque ya la recuerdo y yo puse la misma respuesta que puso ella, los que estaban todos nombrados con nombre y apellido y Ujú. me la dio mala, pero después se me olvidó. Y es que no está, no, con nombre y apellido son los beneficiarios. Por clase, miren, cuando decimos nombre, déjeme sacar acá. No me quiero demorar acá mucho con esto, pero cuando decimos por clase, hay una diferencia entre ser beneficiarios. Los beneficiarios tienen que estar nombrados, nombre y apellido, ¿verdad? Ujú. Y la relación. Y la relación. Por clase, vamos a suponer una escuela, ¿verdad? Está la escuelita y tiene clases. Tiene primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Entonces, cuando dice por clase es que vamos a asegurar a la clase uno, pero el beneficio se va a distribuir a mi muerte a los que estén en la clase uno. Si uno no está, no recibe No, nada. no recibe nada. Entonces, por clase es a un grupo de personas que esté viva a la muerte, ¿sí? Y ahí es donde entra un grupo de personas, ¿verdad? Por eso es por clase. O sea, hermano, hermana, papá, mamá, hijo. Tienen que especificarse, pero cuando es por clase es que hay un grupo de personas, pero el hecho de que esté ahí, mire, ¿qué es lo que sucede? Vamos a suponer que yo nombro, o sea, vende un seguro y nombra, el asegurado nombra, qué sé yo, a su esposa como beneficiaria primaria, ¿verdad? Y también nombro a, a un hijo, ¿verdad? O sea, no sé si se recuerdan los que estuvieron en la clase de orden de sucesión, ¿verdad? Sí. Que se nombra a la esposa y a un hijo como beneficiarios primarios. Entonces, ¿qué sucede? Si Mm. la mamá muere después del asegurado y la mamá tiene hijos o herederos, pongámosle de otro matrimonio, los hijos también reciben el beneficio igual que este, ¿sí? También lo reciben, porque está nombrada como beneficiaria. Ahora, cuando es por clase, vamos al mismo ejemplo. Cuando es por clase, está la esposa, ¿verdad? Y está la hija. Pero como es por clase, dice que solo va a pagar el beneficio a los que estén vivos. Entonces, si la mamá murió, el beneficio solo va a ir para la hija. Aunque la mamá tenga descendencia, ellos no reciben nada, porque es por clase, es decir, a los que estén vivos de ese matrimonio. Por eso se menciona el matrimonio. No sé si me O doy a sea, es entender. como un grupo, como que dice, Es como un este grupo. O sea, grupo a eso se refiere. Ujú. es un grupo, ya. Eso quería Ujú. saber, profe, Ajá, le es un agradezco. grupo. O sea, hay varias personas ahí, pero de esas personas tienen que estar vivas, presentes para que se les dé el beneficio. Si no están vivos, no reciben nada. En Profesor, cambio, el beneficiario, sí. entonces quiere decir de que, o sea, entiendo yo, de que el asegurado determina quiénes son los beneficiarios.
llámese hijo, esposa, y también el O sobrinos. porcentualmente cuál es la cantidad que le corresponde. Y se ordenan por sucesión, ¿verdad? Ujú, Beneficiario primario, secundario, o en este caso es por clase. ujú, Y ahí Exacto. viene el linaje, ¿verdad? Hay un término que viene ujú, como el ujú, linaje. ujú, ujú. Por eso se menciona el matrimonio. ¿Por qué? Porque como es por clase, es por el linaje. ¿Sí? Esa traducción también ustedes la van a encontrar. A veces no aparece por clases, pero sí por el linaje, ¿verdad? Entonces, dentro de ese matrimonio, la descendencia de ese matrimonio es a los que se les va a dar el beneficio. Eso es, incluso esa cláusula se utiliza mucho para proteger, ¿verdad? Que alguien quiere comprar hijos y de repente, pues es hogareño, que le gusta estar haciendo familia por todos lados, pues entonces es como para proteger a la familia principal. Por eso es Sí, por clase. No ¿Y sé si me, por clase es perfecto, lo mismo que profe. por cápita? ¿Es lo mismo que per cápita? es por, o sea, es por linaje, per cápita o por clase, pero se conoce como linaje. Mismo, si Ujú, vemos en el examen per cápita ujú, y por clase, quiere decir igual. ujú. Sí, que es a Perfecto, un grupo de personas, ¿sí? a un grupo, Partes claro. iguales. Ajá, partes iguales, o sea, se distribuye de partes iguales, por eso es por clase, ¿verdad? Los que estén ahí, si alguien se fue, pues bueno, lo siento, pero no recibe nada, ¿ok? Perfecto, profe, gracias. Espero darme a entender y no confundirlo, ¿sí? No, perfecto. Bueno, cuando seguimos acá, en la sección uno, pues vemos toda esta parte. ¿Qué hay en la sección 2? El informe de la gente. El informe No. médico Permiso o médica. historial de Ah, la salud. parte En médica. la Sí, parte sí. 2 en la parte médica. Aquí vienen todas las preguntitas, ¿verdad? Padece de esto, padece de esto, padece. No, 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 no. Y ahí vienen todos los no, la información del médico tratante, etcétera, etcétera. ¿Sí? Dice aquí, historial de salud. La parte 2 se enfoca en la salud del asegurado propuesto, ¿verdad? Formula una serie de preguntas sobre el historial médico, ¿verdad? Si hay un sí, ¿verdad? Si hay una casilla que tenga el sí, bueno, se destapa una Los serie de cuestionarios especiales. cuestionarios especiales, ¿verdad? Del historial médico. Esta sección médica debe completarse en su totalidad para cada aplicación, porque esta es la más importante, porque aquí es donde la empresa busca riesgos, ¿sí? Dependiendo de las pólizas propuestas, esta sección puede o no ser todo lo que se requiere en cuanto a la información médica. Es decir, que muchas aseguradoras, entre más altos sean los beneficios que esté solicitando, más exhaustiva va a ser Más la solicitud, información solicito. más información, ¿sí? Es posible que se requiera que la persona asegurada se haga un examen médico, ¿verdad? O proporcione un análisis de sangre o muestra de orina. Son algunos exámenes. Incluso aquí la aseguradora, según los riesgos o el historial, podría llegar a solicitar una prueba de... De VIH. VIH. Eso me salió. Ujú. Y estas pueden ahí ver o discriminar la orientación sexual y todo eso. Bueno, no me voy a meter a toda esa parte, pero ustedes van a encontrar esa pregunta repetidas veces, ¿sí? Y no tiene nada que ver con la orientación sexual, sino que La cuando enfermedad. solicita, cuando solicita una prueba de VIH debe ser por escrito, Sí, con debe ser consentimiento del... con el Cer- consentimiento del solicitante, ¿sí? Y debe ser informado Certificada por el médico con consentimiento del del aplicante. asegurado, ¿sí? Y debe ser por escrito, ¿sí? Recuérdense esa palabra. No tiene nada que ver la orientación sexual y nada de eso, porque vienen todas las demás opciones que ustedes encuentran, tiene que ver con la orientación sexual y el VIH no tiene nada que ver con eso, sino que simplemente le van a solicitar una prueba por escrito, ¿sí? Entonces, toda esta información es relacionada a la salud. ¿Por qué? Porque busca riesgos. Y luego, ¿qué está en la sección 3? Ahí Ahora se sí, trata el informe de la gente. De todos aquí los... entra Informe el a la gente. informe de la gente, ¿verdad? Dice el informe de declaración de la gente, que también es pregunta de examen. ¿Qué información va en la sección 3? El informe de la gente, ¿sí? Entonces aquí es donde nosotros ponemos las observaciones, si vimos algo, quizás estaba ocultando algo, de repente deducimos que estaba dando información falsa o documentos falsos, ¿verdad? Incluyen condiciones financieras, el carácter, los antecedentes, propósito de la venta, el tiempo de la gente que conoce al solicitante. O sea, esto influye mucho porque de repente ustedes van a vender una póliza de vida. Voy a poner una póliza de vida como ejemplo. Estamos en salud, pero en una póliza de vida de repente un cliente dice, mira, quiero pagarla de contado. Quiero pagar $200,000, pero me interesa saber en cuánto tiempo lo puedo retirar. Y Sí, aquí pero es que los todo de beneficios dinero.
Y a él no le interesa nada de beneficios. Yo hablando de los beneficios no le interesa nada. Lo que él quiere saber es en cuánto tiempo lo puede retirar. ¿Sí? Entonces, esa es una alerta relacionada a Lavado de dinero. ¿verdad? Entonces, la sección 3, ¿verdad? A menudo se denomina el informe de la gente. Aquí es donde la gente informa las observaciones personales sobre el asegurado propuesto. Debido a que la gente, ¿verdad? Representa los intereses. De la compañía de seguro. Esta también es pregunta de examen. Indispensable. El agente representa a Los intereses La de compañía. Aseguradora. a la compañía de seguros. Se espera que la gente complete esta parte de la solicitud completa y verazmente, ¿verdad? Las pólizas que se encuentran por debajo de monto nominal como 50 o 100 mil no requieren información médica adicional, ¿verdad? O la informe de crédito. Pero las que superan esas cantidades, pues van a pedir más información, ¿ok? Esto es en la sección 3. Voy a seguir avanzando acá. Entonces veamos la clasificación de riesgo. Sabemos que existen 4 clasificaciones de riesgo, ¿verdad? Y ahí vienen preguntitas. Yo sé que la mayoría lo tengo que pasar porque sé que más de alguno va a tener duda, pero yo creo que la mayoría conoce estos conceptos. Es mi deber mostrarlos, ¿sí? Cuando hablamos de clasificaciones de riesgo, existen 4. Preferido, Estándar, subestándar. subestándar. pregunta de examen, ¿cuál de las siguientes es un riesgo superior al estándar? La misma pregunta lo dice. Superior al estándar. Estándar. Subestándar, El profe. subestándar, ¿sí? ¿Cuál de las siguientes paga una prima más baja? Preferido. Preferido, que es de bajo Preferido. riesgo. Una persona que es de corta edad, que es de buena salud, ¿verdad? Que no tiene ni Que no algún... fume, etcétera, Ay, etcétera. bueno, etcétera, etcétera. De preferido. ¿Qué tipo de riesgo es? Preferido. Preferido. Entonces, el estándar, pues bueno, es el promedio, está bien, no hay más riesgos, pues el promedio. No es el ideal, no es el perfecto, pero lo veo bien al muchacho, ¿sí? Y luego, el subestándar. Subestándar es que, ay, el riesgo es alto, pero aún así Lo van a asegurar. lo podemos asegurar. Y luego está el rechazado, ¿verdad? El rechazado es, por No, más No que asegurable. someter la póliza, Es por una enfermedad terminal, ¿no? Como cáncer, sí, cosas así. una enfermedad terminal o, bueno, yo les he comentado constantemente o les he dado un ejemplo, ¿verdad? Y nuevamente, se fue el amigo Miguel que les dije al inicio, justamente con él nos pasó, y algunos recuerdan ese ejemplo, yo lo cuento constantemente. Con él lo acompañé, ¿verdad? A visitar a una su clienta, que he hecho una cita. Cuando llegamos, la señora pues estaba fumando fuera de su departamento, ok. Primer indicio, entramos a su departamento, la señora tenía 74 años. Dice, pasa adelante, siéntese, nos sentamos, la señora se sienta y jala su oxígeno, ¿sí? Fumando, con oxígeno, 74 años. Fregó. Por más que nosotros intentáramos, Rechazado. era rechazado porque el riesgo es muy alto para la aseguradora para poderla asegurar. Entonces va a ser rechazado, Ni ¿sí? lleno la solicitud, pierdo el tiempo. Exacto, de hecho no la llenamos, ¿sí? Es que sí, Pobrecita. no es discriminación, es que tenemos que saber que la aseguradora no va a asumir un riesgo tan alto, ¿verdad? Entonces, esta es una clasificación de riesgo. Entonces, veamos acá procedimientos de campo. Bueno, entonces, los deberes de la gente, la responsabilidad de la gente es, la responsabilidad principal dijimos que es, Llenar la solicitud. Cobrar la prima. correcto, ¿verdad? El solicitante tiene cara a cara con el solicitante. Entonces, es el que ayuda a la aseguradora en la selección de riesgo. Nosotros no seleccionamos el riesgo, pero ayudamos a clasificar el riesgo en base a la información recolectada, ¿sí? Entonces, nosotros nuestra responsabilidad es enviar la solicitud de manera oportuna, y cuando dice de manera oportuna es en el momento, en el sitio. Él la firma, yo la firmo, los asegurados la firman y la envío, la someto. Por eso cuando se hace la llamada de verificación, normalmente preguntan a qué hora le visitó, ¿verdad? Para ver si coincide con la fecha o la hora en que ingresó la solicitud al sistema. Buscar información adicional, si así se solicita, que son los cuestionarios, las preguntas, a notificar al asegurador de cualquier sospecha, esto es en la sección 3, ¿verdad? Asegurar que la aplicación se completa y correctamente, recoger la prima inicial, es parte de nuestras responsabilidades. Entonces, ¿qué pasa? La empresa nos paga la comisión, pero si el cliente no paga, bueno, ahí vienen los chargebacks, ¿verdad?
Y después nosotros nos vamos quedando endeudados con la empresa. Además ¿No de eso, vienen qué, profe? los chargebacks, ¿sí? Ah. Los Ah, chargebacks. sí, que simplemente bueno, en vida normalmente se va quedando un colchón, ¿sí? En salud también va quedando un colchón y recuérdense que la comisión no la empiezan a pagar, pero ¿qué sucede si se cancela una póliza y ya nos han pagado comisión? Pues toca devolver esas primas, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Por eso es de que si la empresa, el cliente no ha pagado su prima inicial, No hay cobertura. Ujú, y nos mandan a nosotros la solicitud. Nos dicen, ujú, mira, encárgate de cobrar la prima, porque si no, no hay comisión, ¿verdad? Además ujú, de eso, los agentes tienen la responsabilidad y el deber de solicitar buenos negocios, porque esto tiene que ver con el récord del agente, ¿sí? Por lo tanto, los esfuerzos de solicitud y prospección de un agente deben enfocarse en los casos que se encuentren dentro de las pautas de suscripción. Entonces, cuando hablamos del récord del agente, recuérdense que a muchas personas, y ustedes lo van a ver muchas veces, la Oficina de Regulación de Seguros a veces ve el récord, de repente encuentra un problema, una situación que no se mira transparente. Y dice, tal vez es un error, pero si lo ve constantemente, entonces ya es una alerta, una alarma, y la Oficina de Regulación de Seguros puede revocar la licencia, puede poner en pausa, ¿verdad? El cese, eso se llama cese de negocios, ¿verdad? De producción. No, no puedes vender a partir de ahorita. Estamos investigando, ¿sí? Entonces, o puede quitar, ¿verdad? Permanentemente o temporalmente la licencia. Entonces, por eso es importante hacer buenos negocios, ¿verdad? Y es donde entra la ética de la ujú. gente. Profe, le envié Otros, la pregunta por WhatsApp. ¿Quiere que se la escriba aquí o la dejo ahí? si ¿Usted cree quieres, que yo la verifico en un momentito, Eva, Yo ¿sí? también le envié una, profe. Ok. La que dijo Jackie. es estatutos de Florida? Estoy confundidísima en esa parte. Ok, no tenga pena. Ya ahorita Al final, que al terminamos final. acá, con Y mucho al gusto la final, respondemos, ¿sí? Entonces, errores en la aplicación. Ojo, si un agente se da cuenta de que el solicitante ha cometido un error, ¿qué debe hacer el agente? Corregir la Corregir información y y que hacerla el Poner las solicitante iniciales. ponga los iniciales. El agente nunca puede cambiar la aplicación sin que el cliente esté presente. Por eso, cuando se modifica una solicitud, ¿quién debe de firmar o poner sus iniciales? El Solicitante. solicitante. El solicitante. Pregunta de examen, ¿verdad? Legalmente, ojo, y ahí vienen preguntas. Legalmente, ¿qué documentos debo de entregarle al cliente? La Y guía el de comprador, compradora y el resumen de la póliza. Correcto. Dos documentos, guía de comprador y resumen de póliza. Esto es requisito por ley. ¿Qué documento debe ser aprobado por el comisionado de seguros? guía del comprador. La Y guía el de comprador. compradores. Ya el comprador. Correcto, la guía de comprador. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el menú de lo que voy a escoger. Correcto. O sea, el cliente, gracias, el cliente va a tomar una decisión de compra en base a la información de la guía. Si la información que está en la guía está tergiversada, yo hago que el cliente crea una cosa, pero realmente le doy otra. Esa información no puede ser engañosa. Por eso, el comisionado debe de autorizarla, debe de revisarla y aprobarla para que la información sea clara, Clara, ¿verdad? Y fácil de entendible. comprender, entendible para el Ah. solicitante y no confusa. Por eso debe ser aprobado por el comisionado, ¿sí? Y el resumen de la póliza, que aquí, ¿verdad? Es donde está toda la información Comer, comida, del solicitante. comida. Perdón. Voy a apagar acá. Muy bien. Las firmas, ¿verdad? ¿Quiénes firman? El agente, el el solicitante asegurado y el asegurado. y Y el los Y los asegurado. asegurados, ¿verdad? beneficiarios en Florida mayores de 15 años. En Florida, ojo, esto solo es para Florida, por eso lo tengo acá, ¿verdad? Que en Florida firman a partir de los 15 años. De ahí, la mayoría de estados es a partir de los 18 años que deben de firmar, ¿sí? Entonces, voy a poner un ejemplo. Está el agente, ¿verdad? Aquí tenemos al agente, tenemos vamos a suponer al papá que es el dueño, tenemos a la mamá que es asegurada uno, tenemos a dos hijos, ¿verdad? Tenemos a dos hijos, uno que es de 10 años y uno que es de 19 años. ¿Quiénes deben de firmar? ¿El agente Los tres firma? primeros. Sí,
Sí. Sí, El dueño, que es el papá, firma. sí, Sí. La mamá, que es mayor de edad, firma. Sí. 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 Y es asegurada, sí. Si no está asegurado o incluida en la póliza, no tiene que firmar. ¿Ok? Pero si es asegurada, firma. ¿El hijo de 19 años firma? Ujú. Sí, asegurado. Sí. ¿El niño de 10 años firma? No. En Miami No. no. ¿Verdad? Entonces, ¿quiénes deben de firmar? El dueño, el agente y los asegurados. Una cosa es ser dueño y otra cosa es ser asegurado, Y el ¿verdad? beneficiario irrevocable. Y el beneficiario irrevocable cuando se asigna. ¿Ok? Cuando se asigna un irrevocable, pues le cedo el control de la póliza y debe de aprobarla. Entonces ahí es donde sí firma. Luego encontramos el recibo condicional. Recuérdense que el recibo condicional sí y solo sí, miren, aquí compra la póliza, ¿verdad? Y llena la solicitud. Aquí se emite la póliza. En esta línea se emite la póliza. Yo puedo mandar una solicitud sin prima a la empresa. Sí. Sí. Sí lo puedo hacer. Pero el recibo condicional, sí y solo sí, se entrega Cuando se paga cuando la prima. el cliente paga su prima en este periodo, antes de que la empresa emita póliza. Si la paga en este periodo, se le entrega un recibo condicional, porque se crea lo que se conoce como una contraprestación. Contraprestación. El Contraprestación. cliente paga prima y la empresa va a dar beneficios condicionados, limitados. Entonces, este recibo les sirve para reclamar el beneficio. ¿Por qué? Porque en este periodo no existe póliza. Entonces, eso se conoce como una máxima de buena fe. Tú pagas la prima y yo te doy cobertura. Mientras decidimos sobre la póliza. Media vez se emite una póliza, el recibo condicional queda sin efecto. ¿Verdad? Porque el recibo condicional es en ausencia De la de póliza. la póliza. De la Pero prima. ojo, el recibo condicional sí y solo sí se entrega si paga la prima. Vamos a suponer que aquí no pagó prima. Se emitió la póliza y una semana después se entrega la póliza y paga la prima. Aquí pregunto, ¿se le entrega recibo condicional? No, No. 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 ¿Por qué? Porque ya existe póliza. El recibo condicional solo aplica cuando no hay póliza y el cliente pagó Ya, prima. ya solicitó. Ujú. No. profesor, en ese momento se pide un certificado de salud, ¿no? Cuando, Ujú. De buena salud. Esto pasa acá, ¿sí? sí. Esto pasa aquí. Cuando no ha pagado su prima y yo le entrego la póliza y cobro la prima, le pido que me firme un, un formulario de buena salud, ¿sí? Esto es para garantizar que la salud se mantenga tal Llama a cual Leti, Jenny, que me está al llamando. inicio, ¿ok? Que has tenido la salud en condiciones. Que esté en condiciones, correcto. Entonces debe de firmar un formulario de buena salud cuando se entrega la póliza y se cobra la prima, ¿verdad? Eso es, ahora, si ya pagó la prima al inicio y después se entregó la póliza, ya no tiene que firmar ese formulario. Y esa es pregunta también, Red Sam. ¿sí? Es una preguntita de examen. Ahora se dan cuenta cuántas preguntas hemos encontrado aquí, por eso esa Hay un barrita, montón, hay 15. ¿sí? Hasta que esa barrita, el impacto que tiene este tema en el examen. Y lo pasamos. Luego encontramos, miren, el recibo vinculante. El recibo vinculante no es ¿sí? Perdón, disculpe, voy a acá a apagar. El recibo vinculante es muy similar al recibo condicional, solo que el recibo vinculante normalmente se utiliza contra bienes. Una casa, asegura un auto, ahí está el recibo vinculante. Cuando tiene que ver con la vida del ser humano, se utiliza el recibo condicional, pero el uso es el mismo, ¿verdad? Cuando se paga la prima. Y no existe contrato. Y luego encontramos acá, para terminar, el backdating, ¿sí? Esto se conoce también como un ahorro de edad, que también es una pregunta que se frecuenta en el examen. Quizá alguno de ustedes la ha visto y eso se conoce como ahorro de edad. Aquí por lo menos podemos sacar 2 o 3 preguntas. Un ahorro de edad es el proceso donde una persona
puede retroceder. Vamos a suponer que hoy estamos 27 de noviembre y yo necesito mi seguro por X o Y razón, pero necesito con una fecha Anterior. anterior. Entonces, el ahorro de edad se utiliza para lograr conseguir una prima menor, ¿sí? Entonces, el sistema a mí me permite retroceder hasta un Meses. máximo de 6 6 meses. meses, que esa es una pregunta de examen, A ¿verdad? mí me salió, profe, No es común, pero sí puede salir, ¿verdad? sí, esa salió. Puede poner, dice que puede poner la hoja anterior para copiar. Claro, Daisy, con mucho gusto. Sí, ahorita se la coloco, aunque recuérdense que esta presentación ustedes la pueden descargar desde la plataforma, ¿sí? Este contenido está en la plataforma y ahí ustedes tienen acceso a No estos. quiero. Joda, no quiero. Mandan por correo también. Ajá, Yo me hago también la como recibe por Fernando, correo, ¿sí? pastos. Perdonen, tengo un micrófono activo. Disculpen que lo voy a apagar para evitar un poquito. Uy, creo que apagué otros ahí, por error. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el propósito de una persona que retrocede a una edad más temprana? Este proceso se conoce como ahorro de edad o su nombre, Baghdad, ¿sí? Es una posible pregunta de examen. Pero ¿Cuánto ¿cómo puede tiempo? salir una pregunta, profe? Yo eso nunca lo he visto. Así como les digo, ¿sí? Una Tampoco me persona ha salido. que puede obtener una prima más baja retrocediendo, ¿verdad? A una edad anterior, este proceso se conoce como ahorro de edad. Ahorro de edad. El ahorro de edad le permite a un solicitante retroceder su cobertura a una edad de hecho, pueden encontrarla hasta a modo de ejemplo, ¿verdad? O por fechas, ¿sí? ¿A qué fecha podría retrocederla? Y yo sé que es hasta un máximo de 6 meses que puedo retroceder. Profe, ¿esto está relacionado con el restablecimiento del contrato? No, aparte es el restablecimiento. El restablecimiento es cuando no he pagado la prima y la empresa cancela la póliza. Ese es un restablecimiento, ¿verdad? Se conoce como un restatement, una reinstalación, que reactivan la póliza. Acá el ahorro de edad es cuando el cliente dice, mira, pero yo necesito que mi póliza tenga vigencia de tiempo atrás. ¿Por qué? Porque no solo se consigue una prima más baja, sino que también las preexistencias se retroceden, ¿sí? Entonces vamos a suponer que ahorita recientemente quizá me diagnostican, no sé, algún problema de salud. Entonces, Mío, profesor. sí, entonces es posible que no me den la cobertura por la fecha, porque me lo van a considerar como una preexistencia. Entonces, podría aplicar a un ahorro de edad para retroceder 6 meses atrás. Y cuando retrocedo 6 meses atrás, hace 6 meses no tenía esa preexistencia. ¿Sí? Entonces, dependiendo del caso, se puede aplicar o Pero no. ahí tengo que pagar los 6 meses, la prima de los 6 meses. Correcto, Yasmín. Sí, Claudia no. hay que Pero pagar esos 6 meses para atrás, porque se supone que empecé hace trabajar 6 mañana, meses. Claudia. Entonces, Qué bueno. No, sería, perdón, profe, y voy a eso no se pagar. relaciona con la Micrófono ética encendido. Sí. del vendedor, Perdón, porque Jackie, ¿me podría estamos ocultando una preexistencia, suponiendo que fuese así, porque por algo quiere el cliente que le retrocedan 6 meses. Correcto. O sea, pero la empresa normalmente le va a pedir pruebas, ¿verdad? O sea, va a evaluar para saber si lo aprueba. O sea, no es algo de que, ya cualquiera lo va a pedir. No, la empresa debe de aprobarlo. Uno. Segundo, debe de pagar las primas de esos 6 meses para poder retroceder. ¿Sí? Entonces, eso se conoce como un ahorro de edad. ¿Ok? Entonces, hasta aquí llegamos con este tema. Voy a responder aquí las preguntitas que me habían pasado acá por el chat o por WhatsApp que me mandó Eva también. Em, Tenía un tema que iba a tocar rápido, pero si quieren lo voy a tocar la siguiente semana que tengamos clase que tiene que ver con los planes de retiro. ¿Listo? Por temas de tiempo y ya no lo veo. Ahorita que ayer me preguntaron sobre los planes de retiro, entonces iba a mencionar ahí sobre estos planes. Sí, No gracias. es algo extenso, pero sí vienen algunas preguntitas de examen con estos planes. ¿Listo? Entonces, no me voy a meter ahorita a eso porque pues, nos va a llevar tiempo y por la hora. Entonces, yo lo estaría viendo con ustedes con todo gusto el día lunes. Entonces, voy a terminar de acá la grabación y yo sé que hay algunas preguntas. Los que deseen continuar, ustedes saben
¿verdad? Y ya terminamos la clase. Solo trato de responder algunas preguntas que ya me enviaron por acá por el chat y por WhatsApp. Así que voy a terminar la grabación